Bueno, para las personas que nos están viendo por las redes, reciban un cordial saludo y siéntanse también bienvenidos. De verdad que estamos gozosos de saludarles y de saber que como iglesia podemos hoy unirnos desde diferentes mecanismos o a través de diferentes medios para juntos honrar, bendecir y exaltar el nombre de nuestro Dios, pero también para crecer a través de la exposición de su santa palabra. De verdad, un saludo para todos los que están frente a las pantallas, un saludo también para todos ustedes que están acá en el auditorio y una cordial bienvenida para las personas que nos visitan, que están acá por primera o segunda vez. De verdad que para nosotros es muy honroso de que vengan y nos acompañen y poder juntos adorar y bendecir el nombre de nuestro Dios y sobre todo celebrar su obra en medio nuestro. De verdad que eso es precioso, esa obra que Él inició en Génesis y que viene desarrollando, que la hizo en la cruz, pero que sigue desarrollándola en el seno de cada hogar, en el corazón de cada individuo, en cada empresa, en las relaciones de unos con otros. El Señor sigue obrando y eso es lo que nosotros celebramos hoy, que el Dios que tenemos es un Dios vivo y activo, que no está por allá quieto, indiferente a las realidades de nuestra vida, sino que es un Dios vivo y real, consciente e intercediendo en la vida de cada uno de nosotros. Eso para nosotros es precioso y de verdad quiero decirles que estoy muy agradecido con el Señor por habernos permitido concluir el domingo pasado la serie de predicaciones en la epístola a los Hebreos, y la verdad creo que por lo menos a mí me atravesó una vez más el Señor con su palabra como espada de doble filo, trayendo grandes enseñanzas. Esta semana, ayer fue que lo compartía con el hermano Ulises y hablábamos sobre cuán grandes enseñanzas pudimos obtener de la exposición de la epístola a los Hebreos. Ojalá no haya sido solamente para Ulises y para mí, sino que para ustedes les haya quedado eso y de verdad que entender la obra maravillosa de Jesús, el sacrificio expiatorio, cómo fue que el derramamiento de su sangre fue para santificar las conciencias, ya que el derramamiento de la sangre de los corderos en el Antiguo Testamento que hacían los sumos sacerdotes solamente era una muestra, algo para remediar o aliviar temporalmente la carga del pecado humano, pero que en verdad lo que santificaría o purificaría las conciencias era la sangre preciosa de un cordero inmolado, de un cordero puro, sin mancha y perfecto, el cual se presenta con su manto bañado en sangre ante la presencia de Dios allí en el lugar santísimo, hecho no por manos de hombres, sino en el cielo eterno. Es precioso entender también que aunque el autor habla de una manera profunda, maravillosa, con todo y el pleno conocimiento de la obra maestra y superior de Cristo Jesús en todos los aspectos, sin embargo, al final termina en el capítulo 13, versículo 18, mostrando su vulnerabilidad, mostrándose como un pastor, un líder, un teólogo, quien quiera que sea, un hombre con mucho conocimiento, con una relación profunda con su Señor Jesucristo, pero reconociendo que necesita de la oración de la iglesia. Él dice, versículo 18, estamos seguros de tener tranquila nuestra conciencia, pero por favor oren por nosotros porque queremos comportarnos honradamente en todo. Qué lindo que esa fuera la oración de esta congregación, que pudiésemos decir con convicción de corazón, estamos seguros de tener la conciencia, nuestra conciencia tranquila, pero por favor ora por mí porque quiero comportarme honradamente en todo, y se hace muy difícil. Eso es hermoso de un personaje como el autor de la epístola de Hebreos, que por cierto es desconocido. Dicen los grandes teólogos que fue Dios mismo quien escribió esa epístola. Decir eso es precioso. Bueno, y con ello quiero decirles que esta epístola trajo cambios a mi vida. Y hablando de cambios, ayer hablaba, perdonen ahí, el salto brusco. Le compartía yo a Sandrita antes de salir en la noche después del ensayo de la alabanza, cómo el clima nos ha cambiado cuando finales de julio y agosto eran tiempos de cometas, ¿no? De mucho verano. Y ahorita en los últimos días, las últimas semanas, si alguna cosa hemos tenido es invierno, ¿no? Y eso en alguna forma incomoda a algunos. Y justamente de eso vamos a hablar un poco, sobre cambios que incomodan.
y como el cambio que podría llegar a sufrir nosotros, un artefacto, un dispositivo. Y se me ocurre pensar en las cometas, los niños. ¿A los niños les gustan las cometas? A ver, ¿dónde están los niños? Les gustan las cometas, ¿verdad? Una cometa es cometa. Así no huele, pero cuando ya la tenemos elaborada es una cometa, ¿verdad, niños? ¿Es una cometa? Los adultos, algunos elevaron cometas, yo elevé muchas cometas, y sabes, por falta de la cola, y a veces se me caían, porque la cometa necesita una cola, y cuando ella en el aire de pronto se le desprende la cola, allí sufre un cambio y ahí mismo se va en picada. ¿Recuerdan eso? A los que alguna vez elevamos cometa. Los niños que no han elevado cometa, recuerden, la cometa va a necesitar una cola para que ella pueda volar y claro, y tener buena pita para darle pita para que vuele. La cometa necesita volar y volar alto, y para eso va a necesitar la cola y buena pita. Cuando no hay buena pita y buena cola, pues la cometa va a sufrir cambios inhóspitos. De un momento a otro está así y puede caer. Una oleada de viento, si no hay buena cometa, buena cola y buena pita para darle, ella puede cogerla a un viento y tirarla y cae. Sí, bueno, las que tienen buena cola también les va a pasar eso. Y quiero con esto introducirme al texto que vamos a compartir hoy, que va a ser en alguna forma la introducción a la nueva serie de predicaciones que vendrá en 2 libros del Antiguo Testamento. Pero quiero introducir el tema, sobre todo la temática que vamos a tratar, con un pasaje del Nuevo Testamento muy conocido por todos ustedes. Este se encuentra en Lucas capítulo 15 y vamos a mirar allí cambios que llevaron en picada a alguien, como la cometa cambia y se va en picada en un momento dado. Quisiera invitarles entonces a Lucas capítulo 15, versículos 11 al 32 vamos a leer, pero hoy desarrollaremos solamente del 11 al 20 y en 15 días, porque dentro de 8 días estará predicando el hermano Ulises, una predicación abierta, y en 15 días retomo esta para terminar la introducción a al nuevo tema que tendremos en el Antiguo Testamento. Allí creo que se han encontrado con un título y es la parábola del hijo pródigo, ¿no? Quiero invitarles para que leamos juntos. Voy a leer en la NBI, Nueva Versión Internacional. Para quienes nos visitan y nos están viendo por las pantallas y tal vez sea primera vez, explico. Leemos en la Nueva Versión Internacional y no en otras versiones como la Reina Valera, por ejemplo, que es preciosa versión. Amamos la Reina Valera. Pero leemos en la NBI por su lenguaje más internacional, mucho más fácil de su comprensión, no por otra cosa, no porque la una sea mejor que la otra, es simplemente porque en la Reina Valera hemos descubierto que fue escrita o traducida para un público europeo, por eso su terminología son expresiones más de Europa que de acá, mientras que la NBI tiene una terminología mucho más nuestra, más internacional, como ella misma lo expresa, ¿no? Entonces quiero que me acompañen, por favor, versículos 11 en adelante, dice la palabra del Señor, y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, y ya no soy digno de ser llamado
tu hijo. Creo que me pasé de la NBI a la Reina Valera. O sea, tal vez algunos se dieron cuenta, ¿verdad? Vuelvo a la NBI entonces. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Ha llegado tu hermano, le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar, así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él le contestó: fíjate, cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Amén. Esta es la palabra del Señor. Quiero rogarles de todo corazón que la recibamos como lo que es, la palabra viva y poderosa de nuestro Dios. La palabra para nosotros en esta mañana. Y roguemos al Señor qué es lo que quiere decirnos a través de ella hoy. Amén. Bendito Dios y Padre glorioso, te adoramos, te bendecimos, Rey eterno, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Rogándote, Señor, que nos permitas, por la obra maestra de tu Espíritu Santo, recibir tu palabra, abrazarla en nuestro corazón y disponernos para lo que ella quiere decirnos. En lo particular, Señor, te ruego, me des el privilegio de guardar mi corazón, de ir a predicar lo que no es, que pueda yo ser fiel a tu palabra y predicar con rectitud tu propósito y no las perversidades de mi corazón. Te lo ruego así en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, les hablé por un momento antes de la lectura les puse a los niños, bueno, y también a los adultos, la ilustración de la cometa y los posibles cambios que puede llegar a sufrir una cometa, ¿no? Y bueno, esta parábola la cuenta Jesús en un escenario donde fariseos, maestros de la ley y escribas están incómodos porque Jesús está planteando cambios. Esta parábola, el escenario, la audiencia a la cual Jesús les cuenta esta parábola, es una audiencia que necesita reflexionar, que necesita arrepentirse, que necesita cambiar, pero que ellos, endurecidos de corazón, no quieren aceptar ningún tipo de cambio, como muchos nosotros hoy nos podríamos resistir a los cambios. Y usted me dirá, ¿pero dónde dice eso? Yo quiero invitarte a los versículos 1 y 2 del mismo capítulo 15 para que nos demos cuenta cuál es la audiencia de esta parábola. Y ahí dice claramente: muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Claro, en el contexto eso no era dable, que un rey, que un sacerdote, que un profeta se sentara, comulgara, compartiera, cenara, estuviera de acuerdo con pecadores. No, eso no cabía en la mente de los escribas, maestros de la ley o los fariseos. En nuestro contexto podemos ver personas que se indignan. Si vieran, ¿sabes? Hay dos tipos de indignación, ¿no? En alguna ocasión me ha ocurrido, yo creo que algunos de ustedes se van a conectar conmigo en esto, de que entras a un restaurante y está bien que a veces no queremos ser incomodados en el restaurante y llega una persona con hambre, deseoso que se le dé algo, y creo que si no le quieren dar, pues problema de los que no le quieran dar, pero tampoco que lo traten mal.
Y parece ser que se vuelve un fastidio para los propietarios del negocio y en vez de ser cortés, amable, entendiendo su realidad, lo que hacen es tratarlo de cualquier manera. Y lo sacan como si los hubiera ofendido grandemente. Pues algo parecido pasaba con los maestros de la ley. Los fariseos se sintieron profundamente ofendidos por la actitud o el planteamiento que Jesús estaba haciendo. Para ellos, un rey, un profeta, un sacerdote o un padre como el de la parábola jamás podrían mostrar tanta debilidad, sino autoridad y poder. Ahora, aunque para ellos el hombre de la parábola no debía permitir a su hijo menor hacer lo que hizo, es decir, recuerden, la herencia es algo que le corresponde a nuestros hijos. Mis propiedades finalmente van a ser de mis hijos, pero mientras viva siguen siendo de mi esposa y míos. Y quienes tienen derecho a decidir sobre ello somos nosotros, a menos que los hijos hayan dado aportes económicos para ello, entonces ya como que se convierte en una sociedad. Antes es simplemente la adquisición de los padres que van a heredar a los hijos. La palabra del Señor dice, los padres deberán heredar a los hijos. En ese contexto, sobre todo, bueno, y aún ahora, que un hijo venga al papá a decirle, dame lo que me corresponde de la herencia, tiene su mensaje ennegrecido, ¿no? En alguna forma hay unos intereses en el corazón de aquel hijo. En este caso, si el contexto decía que solamente cuando murieran los padres, ¿cómo es posible que le está pidiéndole, dame lo que me corresponde de la herencia? Entonces, para los maestros de la ley y los judíos, que no solamente, y los fariseos, perdón, que no solamente estaban murmurando porque Jesús se sentaba a comer con pecadores y los escuchaba y dialogaba con ellos, con cobradores de impuestos inclusive, iba a ser todavía mucho más duro, más fuerte el mensaje de que un padre en su contexto accediera a darle la herencia a un hijo que rebeldemente, por cualquiera sea la razón, vino, dame la herencia que me corresponde, me voy de casa. Entonces está de alguna forma dándoles algo que para ellos resulta ser ofensivo. Y si bien es cierto, este padre debía rechazar la propuesta de su hijo, la petición de su hijo menor, porque de acuerdo con las costumbres no se le debía dar parte y mucho menos luego darle entrada nuevamente a la familia. Sin embargo, el Señor lo que está haciendo aquí es poniéndoles un dilema a ellos. Bueno, si el que me siente con pecadores para ustedes es un problema, pues entonces les voy a poner esta otra, y se las pone un poco más difícil, ¿no? Y bueno, es verdad que al final ellos están de acuerdo con que el hijo mayor se resista a que le den ingreso de nuevo al hijo menor. Claro, ese tu hijo, es que ese ya perdió los derechos filiales, ese perdió la dignidad de ser parte de esta familia, ya no tiene parte con nosotros. Entonces estos fariseos, claro, se conectaban con el hijo mayor, no obstante, los ponía también en desacuerdo en el hecho de que el padre tuvo que salir a rogarle, hijo mío, por favor entra, es necesario que celebremos. Wow, que un padre se humillara, cayera tan bajo en materia de humildad, de rogarle a un hijo, era una cosa nunca antes vista en el contexto de ellos. Por tal razón, los estaba confrontando con una necesidad profunda que había en su corazón, de quebrar la roca, lo duro que había allí. Había esa necesidad. Ahora, esa es la actitud de los moralistas y reconocidos religiosos de esa época. Rechazaron a Jesús, no quisieron que siguiera instruyendo abiertamente porque sus enseñanzas se convertían en una amenaza para el sistema religioso que imperaba sobre los derechos del bienestar humano. El bienestar, cada uno de nosotros debemos tener garantías para un desarrollo integral. Dice, de hecho, el término orfandad se aplica muchas veces para determinar de alguien que carece de los recursos para un desarrollo integral. Lastimosamente siempre se ha dicho, no, es alguien que no tiene papá y mamá. Yo, por ejemplo, no tengo papá y mamá porque ya fallecieron. Entonces dirían, este es un huérfano. Tal vez soy carente de padre y de madre, pero el huérfano en sí es aquel que carece de los recursos para tener un desarrollo integral, un bienestar que toque todas las áreas de su vida y lo lleve a crecer cada día más y más en integridad.
Así que como hijo menor, en alguna medida su posición era que su padre muriera para tener la libertad de tomar su herencia e irse. El pedírsela era más o menos un comunicado de esa índole. Y de esa manera poder hacer lo que quisiera derrochando sus bienes. Pero el mayor también quería lo mismo, para quedarse con todo y privarle el derecho al hermano menor de que incursionara de nuevo en la familia y así el quedarse con todo y con el ternero engordado. Entonces, tanto fariseos, maestros de la ley, el hijo menor como el hijo mayor, todos al final querían darle de baja a ese que se estaba postulando como rey o como padre. Ninguno quería ese tipo de autoridad sobre sí y así hacer lo que a cada uno le diera la gana. Este hermano mayor no quería darle participación a su hermano perdido. Los maestros de la ley, su propio pueblo, querían muerto a Jesús, pues aseguraban que ellos sí conocían a Dios, pero ese que venía promulgándose ser el Mesías no era más que un hombre ridículo. Sus enseñanzas eran ridículas, no iban de acuerdo a la ley, no iban de acuerdo a las costumbres, estaban mostrando debilidad, mansedumbre y humildad cuando realmente se necesitaba de alguien con fuerza y autoridad. Y es que el hijo menor menospreció a su padre. En el versículo 12 dice: dame lo que me corresponde de mi herencia, desestimando así el calor del hogar. Dejó de ser parte de su familia, convirtió los valores de unidad, amor y esfuerzo patrimoniales de años en solamente dinero. Con rapidez menospreció su tierra y dejó la cultura de sus compatriotas. Versículos 13 y 14, prefirió sus fantasías que a su familia. Se fue a un país lejano y convirtiéndose en esclavo de sus deseos, despilfarró todo cuanto tenía. ¿Se dan cuenta? No quería tener papá, no quería una familia, no valoró esto y ahora lo ha perdido todo. Ahora está en una situación donde aquellos que le miraron y se hicieron a su lado mientras tenía, ya no están. Es particular como a muchos, yo no sé si a usted le habrá pasado así, yo recuerdo en mi adolescencia, no quiero justificar por nada mis acciones, en mi adolescencia salí de casa abandonando el hogar de mi madre en un par de ocasiones, porque no estaba de acuerdo con realidades intrafamiliares. Pero en vez de hacer algo por cambiar esas realidades, simplemente buscaba vías de escape para hacer lo que a mí se me antojara, porque esa era la manera. Estando allí tal vez no. Y tal vez algunos hoy, como este hijo menor, se identifican: es que quiero vivir mi vida, espero y verá que salga a la universidad, que comience a trabajar y me voy a independizar y abandono la casa de los viejos porque qué pereza, y así tengo libertad. Y de esa manera, sin darse cuenta, están menospreciando la paternidad que Dios colocó sobre sus vidas. Así lo hice yo en un momento dado. Y como les digo, no puedo justificar ninguna de mis acciones, simplemente pequé y por la gracia del Señor hoy ya no soy derrotado como cantábamos ahorita, porque la victoria de Cristo me ha sido otorgada por pura gracia. Así que este hombre, después de haberlo despilfarrado todo, quedó en una condición que todos sabemos cómo quedó. La Biblia nos lo acaba de decir: lo perdió todo, ya no tenía nada, la hambruna era tan grande que finalmente hasta anheló comer aquello que era para los animales. Sin embargo, se lo prohibían, nadie le daba nada. Punto 2, punto 1, entonces estamos hablando del rechazo. Punto 1 de mi exposición. Y bueno, ustedes preguntarán: ¿y cuál es el título de su exposición? Claro, perdónenme que no se los había dicho, y es la paternidad no merecida número 1. En 15 días tendremos paternidad no merecida número 2. El punto 1 de paternidad no merecida número 1 es el rechazo. Rechazo de los fariseos, escribas y maestros de la ley, rechazo del hijo menor y rechazo del hijo mayor. Por todas partes había un rechazo. Wow. Rechazo a la propuesta de Jesús
del Mesías, no, ese Mesías no era concebido para ellos. Rechazo a la propuesta de Jesús de un rey de reyes, no, ese rey no puede concebirse entre nosotros. Necesitamos uno que sea triunfador con espada, que rey, no un man ahí que viene en un potrico, pues por favor, no, un profeta, un sacerdote fuertes. Pero ese tipo de líder que usted nos está presentando, no. Rechazo del hijo menor hacia su padre, los valores, el patrimonio, rechazo del hijo mayor a permitir que la herencia de su padre fuera otra vez compartida con el hijo que se había ido, y mucho más a aceptar que ese hijo volviera a incursionar en la familia. No, 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 decía el hermano mayor. Rechazo, primer punto. Vamos al segundo punto. Después de tanto rechazo y caer en la condición en que cayó, el segundo punto es anhelando la casa. Y encontramos allí los versículos 15 al 20, como muchos que por alguna razón quedan sin hogar, al final terminó anhelando tener una casa. Tal vez no un papá, porque sabía que por su edad y por el pecado que había cometido, había perdido todo derecho a la paternidad o a ser parte de esa familia. Quiero con esto abrir un paréntesis para hablar un poquito acerca de los huérfanos en nuestros contextos. ¿Sabía usted que los huérfanos adultos, bueno, y hablo sobre todo de los huérfanos adultos, esa es una realidad, ninguno nos va a querer adoptar? ¿Tú adoptarías a un hijo así como yo, de la edad mía? Y soy huérfano, ¿me adoptarías? Claro que no. En el ICBF, el índice de adopción es dado solamente a la infancia de 1 a 3 años máximo, pero sobre todo prima para los niños de 1 año. Los de allí para allá van perdiendo toda esperanza. Los adolescentes y jóvenes que cumplen el ciclo, la etapa o el proceso en el ICBF, al llegar a los 18 años, son dejados en libertad, es decir, arrojados a la calle. Perdónenme la expresión, suena cruel, pero esa es la realidad. Si no tienen una familia, no tienen un hogar, fueron dados a hogares de paso, el ICBF los suelta después de los 18 años. Según las estadísticas, el 95% de estos muchachos terminan en la drogadicción, la delincuencia y la prostitución, en cárceles, en vandalismos, muertos. ¿Quién adopta un joven? La mayoría de las parejas que quieren tener hijos, la mayoría, seguramente hay algunos con todo el respeto, el amor y la admiración que les tengo a los que adoptan, de verdad, lo digo, algunos lo hacen pensando en un niño, sin importar si el niño viene con síndrome de Down, si el niño viene con manías, no, les importa el bienestar del niño, no su bienestar. Pero la mayoría de las parejas que adoptan piensan es en ellos, realizarse como padre porque no pude, realizarme como madre como pude, entonces voy a buscar el niño que tenga ojos azules, grises, un cuerpo de tanta edad que no me dé problemas, voy a investigar bien el antecedente de su familia, porque piensan en ellos, hay un egoísmo, un hedonismo, no piensan en el otro. Así los adultos que necesitan una adopción están perdidos. Este hijo de la parábola estaba perdido, ¿quién lo iba a adoptar? Mira que él mismo dice, si ustedes observan los versículos, vamos a retomar, cierro paréntesis. El joven de la parábola, al no tener cómo ni dónde vivir, según los versículos 16, sufría de hambre porque nadie le daba nada después de gastarlo todo, anheló la casa y allí entró entonces en una reflexión. Su conducta, él entendió que su conducta lo dejó sin membresía familiar, lo dejó huérfano y carente de todo para su bienestar integral. ¿Cómo salir entonces de esa situación? Ahora, vuelvo y abro paréntesis y enseguida retomamos. Ese escenario es real y abunda en nuestro contexto. ¿Sabías eso? Ese escenario de este joven es una realidad en nuestros contextos y abunda permanentemente. Las calles de nuestro país y de muchos países están inundadas de personas que, habiendo tenido por alguna razón, lo han perdido todo. Versículo 17, dicen que necesitan reflexionar, pero, ¿sabes? Muchos se quedan sin reflexionar en qué necesitan. ¿Qué vamos a tomar de aquí para allá?
El versículo 17 dice: tardó, pero al fin pensó bien, inició a valorar lo que había dejado, entendió que no quería hundirse más ni ahogarse en la pena, tampoco iba a caer en la delincuencia. La gravedad de su pecado, es cierto, lo dejaba sin una opción de familia, perdió los derechos de hijo y recordaba que en la casa que había abandonado, su padre generosamente daba pan en abundancia aún a los esclavos de su casa. Por eso, él anheló ir allí. ¿Se dan cuenta? Él no anheló un padre, él anheló la comida que había en su casa. No buscaría paternidad también porque entendía, como dice el texto claramente: iré a mi casa y le diré: Padre, ya no soy digno. Yo sé que he perdido todos mis derechos. Yo sé que legalmente ya no soy tu hijo, pero por favor, recíbeme, trátame como a uno de tus criados, quítame el hambre, haz algo conmigo, pero no me dejes así. Hermanos, qué triste que nosotros materializamos las cosas y no entendemos el valor de una vida relacional con Cristo. No entendemos el valor de una vida relacional que se construye, que se edifica, una vida vibrante, una fe viva y permanente que se da por una comunión de discípulos de íntima comunión con Dios que descansen en la suficiencia de las Escrituras, sino por el materialismo que nos ha invadido. Y este joven nos representa muy bien a muchos en un momento dado de nuestra historia. Materializamos las cosas y en vez de mirar al Dios de las bendiciones, miramos las bendiciones de Dios. ¿Sabes? No está malo querer suplir el hambre, por supuesto que no. No es malo que ambicionar, querer salir y tener algo mejor, construir un buen patrimonio. No, ¿quién dijo? Por favor. Lo triste del asunto es eso: visualizar mi cristianismo, mi vida de fe por las cosas materiales. Eso sí está mal. En fin, este hombre anheló ir allá, no buscaría paternidad, ya no era merecedor de ella, pero creía, como muchos hoy, que podría mejorar su condición de vida. Lograrlo, obviamente, le costaría muchas implicancias. Por eso, en la realidad, algunos se quedan solamente en el anhelo. Como entre dormidos se quedan soñando, como diría una canción del mundo, inventando fantasías para no llorar. Viven en un mundo de recuerdos, inventando fantasías. Pero sabes, ese anhelo tiene que trascender más. Como cristianos, nosotros debemos anhelar tener una mejor calidad de vida, pero no solamente que se quede en el anhelo. Aquí hay adolescentes, hay jóvenes, niños también. De verdad, los niños no son exentos de ello. Por favor, no te quedes estancado, anhela una mejor vida. Adolescentes, jóvenes, anhelen una mejor vida. Adultos, parejas, matrimonios, empresarios, empleados, anhelemos una mejor vida, pero que esto no se quede solamente en el anhelo. Seamos más trascendentales, por favor. Reaccionemos y seamos coherentes con nuestros anhelos y pensamientos cuando estos son buenos, ¿no? No nos dejemos llevar por cualquier deseo o anhelo de nuestro corazón, porque hay que filtrarlos, ¿no? Y saber cuáles van de acuerdo al plan de Dios. Hermanos, este pasaje en verdad nos debe llevar a valorar especialmente a la familia y también la necesidad de mejorar en la manera en cómo administramos nuestros recursos. Por eso, la serie de los miércoles, que ha sido Finanzas Sanas para una Vida Saludable, ha venido promoviendo la educación en el manejo de los recursos desde temprana edad. Los niños necesitan aprender a manejar su calzado, sus juguetes, su ropa, su habitación y aprender técnicas de administración de recursos. Eso no se lo dan en la primaria, no se lo dan en la básica secundaria, porque a los gobiernos no les interesa que el pueblo aprenda a administrar. Como iglesia, la Biblia nos dice que debemos administrar bien los recursos. Por si no lo sabías, Jesús en Mateo capítulo 12 versículo 30 dice: el que no está conmigo, él está contra mí, y el que conmigo no recoge, el que conmigo no administra, el que conmigo no está, es un desparramador, lo despilfarra todo.
Nosotros necesitamos, nuestros niños, todos necesitamos aprender a construir y a valorar sobre lo que Dios nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor por eso. ¿Sabes? Como el hijo menor, con los bienes de la familia, muchos hemos dado mal uso a los recursos. Otra cosa que podemos aprender, aparte de valorar a la familia, el amor, la unidad, el calor de hogar, los principios del hogar, el patrimonio del hogar, es aprender a manejar bien los recursos. Pero por otro lado, aprender a mejorar nuestras condiciones. Aprender que mejorar nuestras condiciones van a requerir de esfuerzo, de una reacción viva. No es simplemente orar y anhelar. Algún dicho por ahí, no sé cómo aplicarlo y espero no me malinterpreten al pronunciarlo, dice a Dios orando y con el mazo dando. Si está bien, voy a descansar en la suficiencia de Dios, voy a descansar en la soberanía y la provisión divina. También debo saber que Dios no va a estar de acuerdo en que, bueno, quédese quieto y tenga fe. No, ve y muévete, ¿estás despierto? Ya, aterrice. No solamente es ore y anhele, mi hijo, ¿qué vas a hacer? Y es que este texto nos está ayudando a pensar en eso. Este joven dice claramente que pensó, voy a hacer esto, y finalmente lo hizo. ¿Sí? Los versículos 18 al 20, yo quiero que vayas conmigo allí, a los versículos 18 al 20. Dice de la siguiente manera: tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Niños, ¿en algún momento se les ha ocurrido a ustedes ir a donde el papá y decirle, papá, yo fui el que quebré el jarrón? ¿Verdad que a veces hacemos es, yo no quebré el jarrón, yo no hice ese daño? Este chico fue a reconocer su propio pecado. A los jóvenes, a los adultos, es más, a nosotros como papás, ya hablé a los niños y a los hijos, ahora voy a hablar a los papás y a las mamás. ¿Sabes? Una de las maneras en cómo se manifiesta el orgullo y la dureza de nuestro corazón es no reconociendo nuestros errores ante nuestros hijos. Y es necesario rogarles que nos perdonen si es el caso, si la embarramos. Este padre rogó y este hijo accionó. ¿Sabes? Papá, he pecado. Ahora, ¿contra quién has pecado? Interesante la cosmovisión de nuestro pecado. Cuando tú pecas, ¿a quién ofendes? ¿A dónde trasciende tu pecado? He pecado contra el cielo. ¡Wow! El lugar santísimo, del cual nos habla Hebreos, donde está el sumo sacerdote, nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro Salvador, intercediendo por nosotros. He pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Importante, ¿no? Cómo nuestro pecado trasciende a los cielos. Ofendemos, contristamos a Dios, al Espíritu Santo. Y claro, y ofendemos a nuestro prójimo. Este hombre reconoció, y ese es el llamado que este texto en alguna manera nos hace. Niños, todos los que estamos acá, los adultos, los papás, reconozcamos nuestro pecado. No va a haber otra manera. Si tú vas a empecinarte en tu autosuficiencia, de que eres bueno, que no hacen mal a nadie, de que no matas, no robas y que no tienes necesidad de arrepentirte, déjame decirte, estás perdiendo tu tiempo acá. Tanto tú como yo necesitamos arrepentimiento permanentemente y entender que nuestro pecado trascendió los cielos y ofendió a otros. Esa es la dinámica. Cuando tú vas a pedir perdón, entiende que vas a pedir perdón a Dios, pero también si ofendí a Ricardito, hey Ricardo, la verdad te ofendí, mi hermano, vengo a ver cómo reparo mi error, cómo voy a reparar tu daño, el daño que te hice. Esa es la dinámica. Ahora, no vengo con ínfulas de grandeza. Miren cómo dice, sigue diciendo, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco. ¿Se dan cuenta? Hermanos, a veces nosotros queremos remediar las cosas sin un elemento indispensable para remediarlo. Y se trata la humildad. Anhelamos, soñamos y hablamos y muchas veces no somos coherentes en el momento de la reacción
de poner en línea o conectar esa reacción con el sueño y el pensamiento, sino que actuamos incoherentemente. Aunque este hombre entendía su nueva condición, el cambio de su vida, que no era nada agradable, recuerda que comencé hablando de cambios, su vida había cambiado, ya no era miembro de la familia, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, papá, perdí mis derechos, pero vengo a que por lo menos tengas en cuenta una grande necesidad mía. Hubo humildad. Mateo capítulo 23, versículo 12 dice que el que se exalta será humillado, pero el que se humilla, ese va a ser exaltado. Este joven, desde que empezó a maquinar en su corazón los causales por los cuales no quería vivir más en su casa, que uno podría especular, ¿sería el hermano que lo tenía irritadísimo, amargado y haciéndole la vida imposible? ¿Quién sabe uno? Son especulaciones, la Biblia no lo dice, entonces yo tampoco lo puedo decir, ¿verdad? Cualquiera que fuera la razón, él maquinó salir, y desde el momento en que empezó a maquinar la salida de su casa, no hubo otra cosa más en su corazón, sino que altivez de espíritu, de orgullo, prepotencia, petulancia, arrogancia, pensar que en su autosuficiencia él podía construir un hogar solo allá afuera, fuera del marco propuesto por la familia y por Dios. Este joven entonces vivió su exaltación al pedir y malgastarlo todo. Y aparte de eso, pedir lo que no le correspondía todavía, no era el tiempo, pero fue así, en medio de la hambruna, en medio de haberlo perdido todo, aquello que pudo haber valorado, haber despreciado a su familia, como este hombre aprendió que con dinero no se construye familia, que no es a través del materialismo, que no es con cosas, sino con el amor, la unidad y el respeto. Así que humillado, cuidando cerdos y queriendo cubrir su hambre con la comida de los animales, así fuera, fue la manera en que Dios usó para que este joven recuperara su escala de valores, recuperara la perspectiva que había perdido. Y por eso él reconoce su condición. La vida centrada en el Evangelio, aquel libro que se está desarrollando en el discipulado con los hermanos que se bautizaron el 3 de julio, nos lleva a profundizar en la dimensión del pecado en nuestras vidas. Este joven lo dimensionó y por eso dice: he pecado en gran manera, porque mi pecado llegó a los cielos, pequé contra el cielo y pequé contra ti. Ese es uno de los grandes problemas del cristianismo hoy en día, que es que no reconocemos la profundidad de nuestro pecado. Y simplemente, ay, discúlpame, eso es normal. Pero es que tampoco tanta fanaticada, hombre, pero por favor, que no vamos a poner en estas. Hermanos, no reconocer la profundidad de nuestro pecado nos tiene permeados de tanta contaminación de la cual no nos queremos despojar. Fue así entonces como este joven alcanzó las plataformas de la orfandad. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 3 versículo 23 dice que todos quedamos destituidos. Este joven quedó destituido de su casa, destituido de los derechos filiales, y todos, dice el apóstol Pablo, quedamos destituidos de la gloria de Dios después de la caída. Adán y Eva fueron desterrados, echados afuera del jardín del Edén, y ahora tenían que enfrentar cambios en su vida, tendrían que abrazar nuevas realidades, entendiendo que habían vacíos emocionales y ya no tenían todo para un desarrollo integral. Sin embargo, muchos dicen hoy todavía: ¿por qué arrepentirme? Yo no mato, lo dije ahorita, no, porque no vivimos haciéndole daño a nadie. Sin embargo, se hacen daño a sí mismos, cauterizando cada día más y más sus conciencias y haciéndole daño a los demás. De una u otra manera, aún con el moralismo, con el estándar moral que tenían los fariseos, estaban haciendo daño sin darse cuenta o dándose cuenta, no sé yo.
Este hijo, habiendo tenido la conducta tan errada que tuvo y perderlo todo, reconoció al final diciendo: ahora no soy digno, he perdido mis derechos de hijo y a causa de mi pecado, por eso, Padre, no vengo a pedirte adopción, vengo a pedirte un empleo. Aquí está mi hoja de vida. Trátame como a uno de tus jornaleros, de tus empleados, de tus criados, pero ayúdame, por favor. No se quedó solamente en el pensamiento, no se quedó en el anhelo, él no construyó fantasías y vivió de los recuerdos. Él tomó medidas en el asunto con una actitud humilde, coherentemente con el diseño de Dios. Miró a los cielos, mi pecado trascendió los cielos, he transgredido a mi Padre y ahora voy a hacerlo. Hay que reaccionar, una acción demanda reacción. ¿Cómo estamos reaccionando ante nuestras realidades de vida y a los grandes cambios y anhelos de progreso que queremos? Los niños y todos acá necesitamos mejorar nuestro nivel de vida. Así que en la historia de este muchacho, como les dije, hoy vamos a desarrollar solamente hasta el versículo 20, en 15 días desarrollaremos el resto. Este muchacho nos permite ver 5 personalidades y quiero invitarlos a mirar 5 personalidades que se reflejan en estos primeros versículos, ¿no? Que son una realidad de nuestros días, pero también una urgencia de nosotros como iglesia a la cual debemos atender. El primer personaje son los fantasiosos que por escapar de una realidad con la que no están de acuerdo, dejan de valorar las posibilidades que ya tienen. El segundo es el turista extranjero que llega a chicanear gastando sin medida como si el Dios dinero le fuera eterno. El tercero, otra vez, extranjeros que llegan con una imagen en su corazón buscando en otro lugar lo que hay en ese cuadro que traen. Bueno, con todo el amor que le tengo a los extranjeros, sé que aquí tengo hermanos extranjeros y de verdad que les aprecio, les amo y humildemente lo digo, ¿no? Con temor. Pero en algunos casos, este joven nos está mostrando la figura de un extranjero que al final, que viene con una imagen y quiere encontrar allí lo que está en ese cuadro. El cuarto personaje o la cuarta personalidad que encontramos acá son huérfanos que por alguna y triste realidad no cuentan con garantías para un desarrollo integral. Y el quinto, aquellos que solo pueden dar limosnas, como lo hizo aquel hacendado, dándole la limosna de cuidar cerdos. Estos tipos de personas tienen algo en común. ¿Saben qué es? Autoexaltación. Viven de recuerdos, como lo dije ahora, imaginando fantasías. Les cuesta construir algo que requiere humildad. Tal vez con algunos de ellos yo podría identificarme, o tal vez tú, qué sé yo. Y seguramente en nuestro entorno vamos a encontrar esas 5 personalidades. Ahora, ¿cuál es la urgencia de la iglesia o el deber de la iglesia frente a esta realidad? Nosotros como iglesia, hermanos, no queremos dar una simple limosna o una simple ofrenda, porque no vivimos en un mundo de materialismo. Sí, se requiere lo material, claro, ya lo dije y no voy a ahondar en ello. Jesús en Mateo 28, 19 dice: hagan discípulos. Nosotros debemos construir una cultura de discipulado mutuo, porque no basta con dar el pescado, necesitamos enseñar a pescar. Si vamos a ser una comunidad que se caracterice por ser discípulos, una iglesia de discípulos de íntima comunión con Dios, eso tiene sus implicancias, ¿no? La cometa, que les pronuncio ahora, necesita, aparte de su estructura y el material con que se haga, el colorido, la forma, la imagen que se le dio, necesita de otras 2 líneas que se las mencioné al comienzo: la cola y la pita. El discipulado tiene 2 líneas. Yo debo ser mentoreado, pero debo estar discipulando. El hecho de que ya sea pastor no quiere decir que yo no necesite ser discipulado. Claro que lo necesito. Yo necesito cada día aprender más y más y más. Si el autor de Hebreos dice: oren por mí, porque aunque tengo la conciencia tranquila, necesito portarme honradamente en todo, ¿creerían que yo necesito ser discipulado? Claro que sí. Tú necesitas ser discipulado
Y vas a ir creciendo como discípulo en la medida en que aplicas lo que estás aprendiendo, compartiendo y discipulando también a otros. Mira, el Mateo 28, 19 es verbalizado, vociferado, como tú quieras llamarlo, por muchos, de manera teórica. En la práctica, ni en una línea ni en la otra. Ni me discipulo, ni discipulo a nadie. Pregúntate, ¿a cuántos estás discipulando ahora? ¿Cuánto hace que no recibes un discipulado intencional? Si vamos a decir que te vas a asimilar a la cometa, ¿qué te está faltando para volar? Las dos líneas, la pita y la cola. Perdónenme porque sé que la ilustración no es la mejor, de hecho creo que es de las más malas que podría llegar a alcanzar mi imaginación, mi limitada imaginación, pero mira, si tú no construyes en ti humildemente la necesidad de ser discipulado y de entender que también se te dio un talento, como la parábola de los talentos, también se te dio un talento de acuerdo a tu capacidad, así que puedes también compartir a otros. Tú no vas a crecer como discípulo y tu vida de fe va a ser solamente una teoría. Con toda la información teológica que puedas llegar a tener, déjame decirte, esa será la realidad al final. Así que, como Mateo 28, 19, nosotros debemos entender que el apóstol Pedro tal vez y aquellos otros estaban en un estado de orfandad, y más que la multitud de peces que Jesús les provocó allí en la pesca milagrosa, en Lucas capítulo 11, necesitaban un cristianismo de discipulado intencional. Por eso, al final, el apóstol Pedro, dejándolo todo, la multitud de peces, siguió a Jesús y lleno de temor, reconoció su pecado. Apártate de mí porque soy un hombre pecador. Reconoció la profundidad de su pecado, dejó el materialismo y comenzó una vida de discipulado integral, de discipulado intencional al lado del maestro. De allí para allá no paró y Jesús le dijo: no temas, Simón Pedro, de aquí en adelante tu vida será diferente, tu vida cambiará, vas a ser pescador de hombres. Tú y yo necesitamos entender la urgencia de la iglesia y no quedarnos solamente en anhelos. Ay, yo quiero ser un misionero. Sí, aquí está la puerta de mi habitación y aquí enseguida está la de mi hijo. ¿Discipulas a tu hijo? ¿Le das testimonio de vida con humildad y mansedumbre? ¿Descansas en la suficiencia de Dios cuando las cosas no van bien y Él ve tu fe y te admira por la fe? ¿O te ve como cualquier persona que se llena de terror y pánico mundano? Eso es una misión. Pero no, muchas veces queremos atravesar las fronteras internacionales y hacer turismo misional y no misión en verdad. Entonces es una necesidad de la urgencia proveer recursos para el desarrollo integral de las personas, más que mandarlos a comer las algarrobas de los cerdos. Necesitamos proveer formación, hermanos, formarnos unos a otros. Si algo te quedó de la serie de los Hebreos, por favor, medita en el versículo 18 del capítulo 13 y mira cómo Dios puede hablar a tu corazón con ese texto. Necesitamos unos a otros ministrarnos la palabra del Señor. Hermanos, así como Mateo 28, 19, el joven en los versos 18 y 19 logró desarrollar la virtud de la humildad. Y a muchos hoy nos cuesta eso, desarrollar esa virtud. ¿Sabes por qué es necesario desarrollarla? Yo quiero que vayas conmigo, por favor, al Salmo 138, versículo 6. Salmo 138, versículo 6.
¿Qué dice? Dios es excelso, ¿cierto? Comienza diciendo 138, verso 6, dice de la siguiente manera: el Señor es excelso. La Reina Valera dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde. ¿A quién atiende el Señor? Al humilde. ¿Y al altivo cómo lo mira? De lejos. El altivo es como un huérfano que no tiene acceso a la familia. El altivo es como aquel que lo ha despreciado todo, y no es que se escape de la mirada de Dios. No, Dios es soberano. De su mirada nadie se le escapa, ni el altivo siquiera, pero Dios lo tiene de lejos, ¿sabes? Al humilde le llega la gracia específica, al altivo solamente le llega la gracia común. Y en esa gracia común muchos disfrutan hoy del agua, de la lluvia, del sol, de alimento, de vestido, de casa, de familia. Gloria a Dios por eso, bendito sea el Señor, que al altivo lo mira de lejos. Gracias a Dios que no quita su mirada de él. ¿Ustedes se imaginan donde Dios quitara la mirada de los altivos? Pero les extiende su gracia común. Lo maravilloso para celebrar y regocijarnos de nosotros como iglesia es que a los humildes los atiende, les sirve, les prepara banquetes, se goza con ellos, hermanos. Así como el padre de la parábola corrió y se tiró a los brazos y abrazó a su hijo, lo besó, lo trajo y preparó un banquete para con él, porque Dios al humilde lo atiende. ¿Quieres ser atendido por Dios? Tenemos que desarrollar la virtud de la humildad. Jesús dijo en Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30, la grande necesidad de sus apóstoles. Le está hablando allí a los apóstoles. Quiero que vayas conmigo allí, por favor. Vamos terminando, vamos a terminar ya casicito. Mateo 11, 28 al 30. Dice de la siguiente manera: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán la paz que vuestros corazones, que vuestra vida, que vuestro corazón necesita. Porque mi yugo es suave y liviana o ligera es mi carga. Hermanos, ese joven que tuvo dos personalidades, la primera representa en alguna forma nuestra vieja manera de vivir. La segunda representa una nueva vida en Cristo, donde reconocemos nuestra culpa. Reconocemos que no tenemos mérito sino del castigo y de ser tratados como personas de lo más bajo. No es que los empleados, por favor, simplemente es una representación de ello en el juicio final y de lo que nosotros debemos entender cuál debe ser nuestra postura, nuestra posición. Entonces, aquí tenemos grandes enseñanzas solamente hasta acá. Al joven de la parábola dice que fue el hambre lo que lo hizo volver en sí. Yo quiero preguntarte, iglesia, quisieras que a las personas que, de acuerdo a esas 5 personalidades, se caracterizan también por su autoexaltación, sea la hambruna, una catástrofe, una escasez de todo, lo que les enseña a reflexionar? Como iglesia, ¿vamos a permitir eso? ¿O qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer un par en el camino para evitar que los que vienen, las nuevas generaciones, dentro de un marco de hedonismo en el que hemos sido levantados, sigan nuestros patrones? ¿O vamos a parar ello tomando los principios que que el Evangelio nos ha otorgado para desarrollar en el reino de los cielos? Y es: hagan discípulos enseñándole lo que yo les he dado, lo que yo les he enseñado. Necesitamos discipularnos, hermanos. Con esto mi propósito era desafiarlos, ha sido desafiarlos
a la necesidad que como iglesia tenemos de ser discipulados y de discipular también a otros. De entender que en nuestro contexto hay una orfandad inmensurable y que no todo el que carece de papá y mamá en verdad es un huérfano. Le falta papá y mamá, pero eso no quiere decir que no carezca, que no tenga todos los recursos para desarrollar una vida buena y con calidad. En la plataforma del reino de Dios, en una vida ante la cruz de Jesús, va a encontrarlo en la manera en que sea discipulado y formado, porque va a desarrollar la actitud humilde que este joven finalmente encontró. Entonces muchos me dirán, pastor, pero es que sí, así como a él, que se lo revele el Espíritu Santo, Dios verá qué mecanismo va a utilizar. ¿Sabes? El mecanismo que Dios quiere que usemos para ayudar al otro a no caer en esa condición o a salir de esas condiciones, eres tú. Felipe, uno de los 7 diáconos en Hechos de los Apóstoles, Dios lo usa para plantar la iglesia en Samaria. Y cuando la iglesia estaba abundante y floreciente, el Espíritu Santo viene y le dice: deja la iglesia, yo voy a mandar a otros allá, y vete por tal camino y vas a juntarte al lado de una carroza. Allí en esa carroza iba un hombre que, si bien era cierto, era el tesorero de la reina de Candance. Tenía bienes materiales, tenía buena posición laboral, seguramente era un hombre de prestigio, y adicional a eso, iba para Jerusalén a adorar y venía leyendo las escrituras en el profeta Isaías. Pero este hombre estaba en una postura de orfandad. Él necesitaba de alguien que lo discipulara, de alguien que le explicara las escrituras, y Dios sacó a Felipe de la iglesia de Samaria para que fuera, se acercara a su carroza y se arrimara y le preguntara: ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo he de entenderlo si no hay quien me lo explique?, respondió él. La necesidad de la iglesia, hermanos, es hacer el trabajo que nos corresponde. Este hijo joven, ve a la casa del Padre y busca que te llenen el espíritu. Busca alimento espiritual a través del discipulado y prepárate para discipular también a otros. ¿Sabes? Viéndonos en esa condición de orfandad, desde el trono, el Hijo, el amado de las naciones, el príncipe de paz, el consejero admirable, el Dios eterno, dejó su trono para venir y dar su vida para que un día usted y yo lleguemos a Él y por medio de Él volvamos a casa y recobremos la paternidad que en el jardín del Edén perdimos. Para que volvamos al Padre y dejemos la enemistad con Él, dejemos de ser hijos de ira y de desobediencia y vengamos por medio de la cruz de Cristo, a través del sacrificio y el ser cubiertos con su sangre, ante la presencia del Padre y podamos confesar como confesó el hijo menor: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, pero por la obra preciosa de Jesucristo, a quien recibo como Señor y Salvador de mi vida, a quien entrego mi vida, y de aquí en adelante quiero vivir como Él, ser como Él, servirle a Él, glorificarlo a Él y celebrar con Él. Entonces vengo para que me des lo que mi espíritu necesita. Dame vida porque estoy muerto. Amén. Tú y yo necesitamos a Jesús. Tal vez seas un cristiano que digas: pastor, pero es que eso fue Jesús. Déjame decirte que si ese es tu pensamiento, estás grandemente equivocado o equivocada. Porque Jesús te llamó no para que sigas siendo como eras, sino para que seas como Cristo. El propósito del Padre es que la imagen de Cristo se vea en ti y se vea en mí. Por eso, hermanos, no nos quedemos de manos cruzadas. Y si hemos actuado como alguna de esas 5 personalidades, como los fariseos, los maestros de la ley, como los escribas, como el hijo menor rechazando los valores del hogar, el patrimonio del hogar, los principios filiales, hermanos, vengamos al Señor hoy. Si lo has derrochado todo, si vives con una imagen de recuerdos, inventando fantasías para no llorar, arrepiéntete y vengamos a Jesús hoy, entendiendo que hay una realidad nueva por abrazar y que solamente estando quietos y anhelándolo
no lo vamos a conseguir. Necesitamos venir a la cruz de Jesús con humildad, en arrepentimiento y en fe.